En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. Está con nosotros Renzo Ibáñez, que va a trabajar y ha trabajado muy de analista político, pero conoce muy bien de detalle también cómo se está moviendo en el país esta situación. Es importante una opinión, una visión distinta de lo que en el país se está dando. Así que muchas gracias, Renzo, qué gusto verte, muy buenas tardes. Querido Gustavo, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo enorme, aunque estemos en una coyuntura complicada. Siempre hay que estar con las esperanzas al tope y pensando que esta situación tiene que acabarse, sobre todo por el bien de las futuras generaciones. Muchas gracias, Renzo, gracias por hacer un alto a tus actividades. Y lo primero que te tengo que preguntar, bueno, aparte del cambio de look que te veo, muy bien que veo que estás con cambio de look, es, bueno, ¿qué analizamos? Lamentablemente el país está en un momento muy complejo, muy complejo. Tu experiencia en formación política, en análisis político, ¿qué te dice? ¿Hacia dónde nos estamos encaminando? ¿A una renuncia de la presidenta? O porque hoy día la votación en el Congreso, huiflas, no llegamos a reformas constitucionales y no adelanto de elecciones, ¿ah? Ya está clarísimo. ¿A dónde vamos, crees tú? Tengo los pelos en protesta, pero, a ver, respecto de los temas coyunturales, es una situación muy complicada. Definitivamente siento que la presidencia del Perú, por supuesto la señora Dina Boluarte, pero lo que representa en sí en este momento, que es la institucionalidad, la democracia, la constitución y las leyes, están en grave peligro. Y eso pasa porque creo que sectores bien intencionados han, de alguna u otra manera, o están comenzando a migrar a ser parte de lo que nosotros podemos llamar puntos útiles de estos sectores radicales, de estas economías ilegales, de estos sujetos que comienzan a aplicar el terror para poder imponer una agenda. Una agenda que se ha tratado o que ha versado sobre los cuatro principales puntos. Uno de ellos es el tema de la constituyente. En segundo lugar, que se vayan todos, es decir, se vaya principalmente el Congreso y, por supuesto, la renuncia de Dina Boluarte y un pequeño sector, aunque fue en un inicio uno de los principales banderas, el hecho de que salga el señor Pedro Castillo, el causante, o uno de los principales causantes de esta revuelta. Pero detrás incluso de todas de estos puntos de agenda está un sentido, un interés por parte de los sectores que ya hemos nombrado de quererse hacerse del poder, no por las vías democráticas, no por las vías institucionales, sino y sobre todo por la vía de la imposición, tratando de amedrentar, de extorsionar al Perú entero y buscando incluso el secuestro de poblaciones enteras, de regiones enteras, con la toma de determinadas infraestructuras estratégicas, como son las carreteras, como son los aeropuertos. Es decir, hay también una militarización de la protesta, no desde el lado, por supuesto, de la policía y las Fuerzas Armadas, que creo que también tienen una responsabilidad aquí, porque no es posible que haya tantos muertos, pero eso sería motivo de analizarlo después, pero creo que hay una militarización en el sentido que esta gente que está asusando, que está dirigiendo estas protestas, saben a lo que van. Y ahí viene un siguiente análisis. Es decir, no podemos, pues el Estado constitucional de derecho, el Estado democrático, la Constitución y las leyes no pueden caer en la extorsión de estos sujetos porque finalmente son una minoría que quieren, claro, hacen mucho más bulla, tienen mucho más elementos, herramientas, y claro, pueden poner en jaque a la comunidad en general, pero sin embargo, uno
que vive en un Estado democrático nuevamente que se basa en la Constitución, que se basa en las leyes, que se basa en la votación, pero sobre todo que se basa en la deliberación, en la discusión de ideas, eso es lo democrático, no puede ceder ante el capricho de un sector, aunque minoritario, y que tiene, por supuesto, el legítimo derecho de protestar por sus, vamos a decirlo así, por sus agendas particulares, de repente generales, y que ellos lo creen, pero ellos no pueden extorsionar a todo un país. Sin embargo, creo que la situación en el Perú es complicada porque lamentablemente hay sectores que están dejándose arrastrar por esto y veo cada vez más algunos líderes de opinión que están cediendo a esta extorsión y que se están asustando. Por supuesto, creo que se deben esclarecer las muertes de todos los compatriotas, ni una muerte más, pero es cierto también que hay un interés por parte de estos sectores radicalizados de buscar la muerte, de asusar la muerte, de usar la muerte para justamente tratar de que esta extorsión, de que esta imposición pueda resultar viablemente o políticamente viable, ¿no? Ahora, muy interesante, Renzo, el análisis que has hecho, ¿no? Ni una muerte más, ver responsabilidades, ¿no? De uno o de otro lado, investigar ello. Ahora, sin duda, sin duda. Hay un tema de ambas partes, por supuesto. Hay un tema que nos estamos dando cuenta, o pocas personas se dan cuenta de que el adelanto de elecciones no depende de la presidenta Dina Boluarte. La única forma que se adelante y que dependa de ella es que renuncie. Es en el Congreso. Y nos hemos entrampado también. Es decir, las instituciones están entrampadas. Por supuesto, la izquierda radical no quiere conversar ni un segundo. Ellos dicen, sí, vamos a que de una vez que se vaya Dina Boluarte y nos vamos todos. Pero eso es una suerte de fetiche, ¿no? Es un pretexto para al final no hacer nada, ¿no? Digo que nos vamos todos para que al final nos quedemos y así generar una situación tan potente de caos político que no tenga un desfogue, que no tenga un tubo de escape y así, por ejemplo, generar el caos que ellos quieren. Y ahí estamos entrampados. Creo que las fuerzas políticas en el Congreso, lamentablemente inexpertas, lamentablemente sin ningún conocimiento previo, el know-how político que se necesita para poder encontrar incluso acuerdos entre quienes más enemigos son, ¿no? Ha generado la disposición de un Congreso lamentablemente incapaz de hacer los esfuerzos políticos que implican justamente concertación, diálogo, acuerdos, pero además incapaz incluso de poder entender y poder de alguna u otra forma interpretar la realidad de hoy. Estaba conversando con algunos amigos y yo les decía, finalmente más importante o en todo caso más complejo que gobernar las realidades, gobernar y sentarte en Palacio de Gobierno es gobernar las percepciones, ¿no? Y un poco han sido las percepciones las que han estado en juego en esta lucha de poderes, porque resulta que a partir del 7 de diciembre, en donde el señor Pedro Castillo dio con todas las, vamos a decirlo así, dio un golpe de Estado de lo más absurdo, pero finalmente un golpe de Estado, y ante la evidencia de un gobierno no solamente corrupto, sino además incapaz, resulta que el Estado constitucional no sirvió, resulta que la asociación constitucional no sirvió, y resulta que la señora Dina Boluarte tampoco sirve, a pesar de que la señora fue parte de la plancha presidencial. Entonces, claro, lo racional sería esperar un tiempo prudencial para poder criticar a una señora que recién está entrando al poder. Por lo general se le dan a los nuevos gobiernos 100 días, en el caso de un gobierno de emergencia por lo menos un mes, pero ni siquiera se le ha dado ninguna tregua a esta señora para por lo menos saber en qué circunstancias nos puede manejar el futuro de la nación. Entonces lo que ha habido aquí es un juego de percepciones muy claro que tanto las derechas, los centros democráticos deberían entender también. Que hay un juego gramsciano perverso y esta gente lo que ha hecho es usar evidentemente la frustración de un sector de la población y que ha interpretado el 7 de diciembre como una suerte de venganza de los sectores blancos, burgueses, de la, vamos a decirlo así, de la clase alta, digamos, limeña, en contra de un personaje como Pedro Castillo, que de alguna u otra manera ellos sienten que lo representan. Ahora, a pesar de que todo se ha hecho de acuerdo a ley y de acuerdo a la Constitución.
Entonces, este juego de percepciones es muy importante porque creo que los políticos deberíamos entender para poder atacar también políticamente esas percepciones. Tú sabes que José Carlos Mariátegui tenía una frase muy interesante que decía, el pueblo no solamente come pan, sino come pan y belleza. Es decir, hay un juego estético del discurso, de la construcción del relato. Esto es una cosa muy gramsciana, ¿no? Es decir, desde el ámbito cultural, cómo vamos lavando cerebros, vamos lavando la cabeza para que se puedan ajustar, ¿no?, las condiciones subjetivas y objetivas, como llaman los sectores radicalizados, y poder hacer esa gran revolución. Entonces, creo que es interesante comenzar a plantear las cosas en esos términos y entender por qué es que la gente se está levantando y por qué, lamentablemente, un sector que de hecho, si bien es cierto, es minoritario, pero sí creo que no solamente es Terruco, no solamente son de las autonomías ilegales, sino que también hay mucha gente que se está plegando a esto y siente que hay pues, una injusticia y que ha pasado algo raro y que lamentablemente la política y la clase política no lo está procesando bien. Ok, Renzo, bien claro tu análisis y tu introducción, más que tu análisis global, pero has hecho algo que a mí me llama la atención y justamente yo justifico por qué tú vienes de un partido político que está en proceso de construcción o que vuelva al escenario político. Y el Partido Aprista peruano, hay que considerar doctrinariamente, si no corrígeme tú porque tú eres aprista y lo conoces muy bien, viene de la socialdemocracia. Es un espacio fundamental que en el país se ha perdido para los que son socialdemócratas, porque los que no somos, yo particularmente tengo otra postura, pero siempre es conversable en algunos puntos. Entonces, la pregunta en un eventual 2024, si es que llega a elecciones o antes, sé que el Partido Aprista está en este proceso. Los que menos quieren que ustedes lleguen, y quiero decir mi análisis particular, es el centroizquierda o la caviarada, como se dice, porque es el espacio que ustedes podrían quitarle dada la ideología o el pensamiento que tienen, primogénitamente hablando. Ahora, ¿es posible que el APRA llegue a la inscripción para el 2024 si es que se adelanta las elecciones? Porque esa es una pregunta que le tengo. ¿Cómo van ustedes como partido? Sí, a ver, yo espero que los trámites de orden burocrático se puedan terminar ya en estos días. Espero a más tardar un par de semanas y tener por lo menos en febrero ya la grata noticia de que el Partido Aprista se inscribe. Ahora, a propósito de que nosotros venimos de la socialdemocracia, yo te voy a decir una cosa mucho más audaz. La socialdemocracia viene de nosotros. Ajá. Cuando el Congreso del Partido Laborista en los años 50 hace y en general, ¿no?, la socialdemocracia europea hace el cambio del partido único al partido de clases explotadas o el partido que puede representar a múltiples sectores, lo hace recién en los años 50, como les comento, mientras que ella, la Torre, ya lo había planteado en el año 1923. Justamente gracias a esas luchas de ese año, el Partido Aprista que se funda, o el movimiento Aprista que se funda en el 24, y luego el Partido Aprista peruano que se funda en el 30, recogen esta nueva concepción de pueblo que construye ahí la Torre, que es el concepto digamos, pluriclasista, ¿no? Que además es discutido también en otras latitudes. En ese sentido, con un partido de trayectoria, un partido que además conoce la historia del Perú porque la ha vivido institucionalmente, creo que es importante y fundamental su presencia en la historia nacional, pero además importante su presencia hoy más que nunca, cuando tenemos un país polarizado, tenemos un país desestructurado, tenemos un país que no se entiende, un país que no se mira y un país que se odia tanto. Necesitamos nuevamente un partido que promueva el diálogo, que promueva la deliberación de ideas, que promueva el debate y que promueva sobre todo el amor a las causas justas. Y una de las causas justas más importantes, creo, es la reivindicación de las clases populares, que creo que a lo largo de estos últimos años no ha habido ningún tipo de reivindicación, porque solamente hemos estado en una confrontación y sobre todo en los discursos absolutamente populistas. Y aquí hay responsabilidades de todos estos sectores que se dicen ahora llamar izquierda democrática, me refiero a la caviarada, que ha tenido el poder pero que no ha gobernado. Es muy distinto tener el poder y es muy distinto que tener el poder gobernar. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Gobernar implica darle mejores soluciones a la población, administrar los recursos públicos de manera eficiente y poder así generar mayores ratios distributivos
y hacer que las clases que se encuentran desacomodadas, no privilegiadas, puedan tener mayores oportunidades. Y eso se hace por un Estado democrático, pero un Estado eficiente. Y lo que hemos tenido en los últimos años ha sido antifujimorismo burdo, hemos tenido anti por doquier, hemos tenido situaciones de entrampamiento en todo nivel de instituciones, y creo que esto deviene principalmente de aquellos que han hecho del populismo su principal arma política. Y el populismo no es otra cosa más que el maniqueísmo, el simplismo para analizar las cosas, para partir el Perú entre buenos y malos, y sobre todo para construir un gran enemigo que lamentablemente en este momento para algunos ha sido el fujimorismo, y sobre la base del fetiche del fujimorismo pues se han generado una serie de cosas. Antes lo fue el APRA, el antiaprismo fue muy duro, hace unos 50 años por ejemplo, ¿no? E incluso hace poco, y no dudes en que el antiaprismo vuelva a crecer a medida que el APRA vuelva a dar razones para que esta gente nos oye, y una de las razones más importantes es que nuevamente volvamos a un discurso popular y un discurso de reivindicación. Renzo, el tiempo nos ha ganado, yo sé que has salido de una actividad que estás teniendo, pero te agradezco, pero ya te comprometo a hacer un programa contigo y con Javier Bedoya de Negri, que también nos ha anunciado el PPC, porque son dos partidos con doctrina clara. Y sí quisiera invitarlos, te adelanto, para venir acá al estudio y dar clase de política, porque eso es importante. Creo que el país necesita gente que tenga doctrina y que sepa que es capaz de dialogar, incluso antes del poder y estando en el poder, porque ambos estuvieron cerca en su momento. Así que te mando un abrazo y muchas gracias, Renzo. Muchas gracias a ti, Gustavo, y no acomplejarse de hablar, de conversar, de dialogar. Este es un momento donde el mainstream político, incluso internacional, habría que decirlo, ¿no? Ha hecho de la confrontación, ha hecho de la polarización un valor. Y eso es algo que tenemos que comenzar a cambiar. El valor fundamental en la política y en la democracia, en el Estado de Derecho, en la Constitución, en un país que se rige por las leyes y por los acuerdos, es justamente la conversación y el diálogo. Y eso no podemos soslayarlo. Este es un momento en donde necesitamos construir un país sobre la base de acuerdos. Y esos diálogos se tienen que dar entre políticos maduros, entre gente que efectivamente sabe de política y que lo da todo por la política. Muchas gracias, querido Gustavo. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.